que había anunciado que iba a estar. Ernesto. Buenas tardes. Bienvenido, Hola, Ana. buen día, ¿cómo andás? José Manuel. Hola, Ana, ¿cómo estás? Jimena, que están todos los encuentros. Bueno, Hola, ¿cómo dar la estás? bienvenida al profesor Mario Portela. Me cuesta decirle profesor porque lo conozco de toda la vida, nos conocemos todos acá. Mario, muy brevemente, ha sido profesor titular toda la vida de Filosofía del Derecho, Introducción al Derecho, es profesor emérito de la Universidad de Mar del Plata de la Facultad de Derecho, es ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y su experiencia como director del grupo de investigación, director de proyectos de investigación, director del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, me heredó el cargo allá por el 99, me eximen de mayores comentarios. La verdad es un gran honor para todos nosotros que Mario haya tenido la gentileza de poder compartir este espacio con nosotros, de hablar de un tema que yo creo que es central en el día de hoy, como es el sistema judicial, la reforma del Poder Judicial. Es un tema que hace al sistema democrático. No quiero perder más tiempo en la introducción porque no soy yo el que tiene que hablar, sino Mario. La idea, como en los encuentros anteriores, es escucharlo atentamente y después poder hacerle todas las preguntas y las consultas que querramos e intercambiar opinión en este espacio de debate que estamos tratando de construir con carácter permanente. Por eso la idea es escuchar todas las voces y no solamente al expositor, que es el invitado especial, sino después a todos aquellos y aquellas que quieran intervenir. Le dejo, Mario, y reitero mi agradecimiento y el de todo el equipo que me acompaña en esta tarea, Juliana, que está ahí, y bueno, el resto de las chicas que vamos a ver por abajo. Bueno, gracias, Pablo. Antes de empezar, alguna aclaración. Voy a hablar del sistema judicial y de los jueces. Es un conjunto que yo integré hasta el mes de agosto, de modo que me siento parte. O sea que todo lo que yo diga acerca de los jueces me incluye, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, porque no puedo ahora decir, yo ya me fui, miren qué porquería que es esto, ¿no? O sea, yo formé parte de todo esto y me siento formando parte de ese conjunto. Y en segundo lugar, que no me gustaría que esto fuera o sea, mi gran problema es que eliminemos las clases magistrales, pero no hagamos clases sumiales, ¿no? O sea, tomen esto más bien como el despunte, el inicio de una conversación, más que algo que se dice ex cátedra y entonces se acabó. Y curiosamente vamos a empezar, diríamos por el revés, vamos a empezar por las cosas que habría que hacer tal vez en el Poder Judicial. No son tantas las cosas que hay que hacer en el Poder Judicial y con los jueces, que esto podría durar años, pero entonces vamos a marcar algunos rasgos típicos. En primer lugar, yo lo que creo y lo que creí siempre es que el sistema judicial tiene que rendir cuentas de su gestión. Y tiene que rendir cuentas de su gestión por 2 o 3 motivos fundamentales. Uno, porque los jueces son parte del sistema de dominación real en un régimen tardocapitalista como el que nosotros vivimos en Occidente. Vale decir, somos partes del poder. Y todo aquel que es parte del poder, si pretende ser republicano en serio, no como los que dicen ser republicanos y no lo son, una de sus primeras obligaciones es justamente rendir cuenta de lo que hace. Y para rendir cuenta tiene que tener clara cuáles son las metas a las que debe cumplir. Vale decir, debe rendirse cuenta en base a las metas que uno se impone o que la misma ley le impone. Y yo voy a tomar como meta principal de la actividad de los jueces, voy a tomar una frase que no es mía, es de alguien que no quiero. ¿Eres tú? ¿Quién eres? Disculpa. No, vale, era el que me faltabas por conocer entonces, ¿no?
que es Ricardo Lorenzetti, que siempre decía que justamente el Poder Judicial estaba para resolver los problemas de la gente. Me parece que es cierto. O sea, si los jueces tienen algún sentido, si los políticos en general, si la adivinación en general tiene algún sentido, es para resolver los problemas de la gente. Porque si no vamos a resolver los problemas de la gente, seríamos algo así como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Estaríamos nada más que exclusivamente destinados o predestinados a resolver nuestros propios problemas y a girar en una especie de vacío que en el fondo no sirve para nada. Pero existe un problema con esto de resolver los problemas de la gente y con rendir cuentas de la gestión. Que el Poder Judicial, ustedes saben, es contramayoritario, ¿no? Esto tiene sus orígenes, nuestros orígenes nacionales, los tiene de la Constitución norteamericana, pero con una conformación que yo siempre trato de hacer resaltar porque es muy grande la diferencia que tenemos nosotros con la Constitución norteamericana, que tiene la Argentina con el sistema norteamericano. Norteamérica salía, cuando dicta su Constitución, de la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia la habían llevado a cabo una serie de pobres, blancos, por supuesto, blancos, libres, hombres, pero sin riquezas materiales, que eran los que habían tenido a su cargo, como siempre, por supuesto, el desarrollo desde el punto de vista del soldado de la Guerra de la Independencia. Y respondían a un grupo muy fuerte de latifundistas y de incipientes industriales, que eran los que querían básicamente la independencia y que usaron a estos soldados para conseguir sus objetivos. Esto dicho así muy rápidamente, ¿no? ¿Qué pasaba? Hamilton, que era un genio, advirtió que un régimen democrático, inevitable e ineludiblemente, la mayoría, los desposeídos, los pobres, iban a tener una enorme prevalencia numérica sobre los que tenían realmente el poder económico. En consecuencia, inventó o ideó este sistema de pesos y contrapesos, que es norteamericano, porque Montesquieu hizo otra cosa, que no es exactamente haber hecho un sistema de pesos y contrapesos. Inclusive Montesquieu al Poder Judicial no le llevaba mucho el apunte, para él hubiera sido lo mismo que existiera o que no existiera. Hamilton es el que dice, no, momentito, si nosotros no establecemos un sistema de pesos y contrapesos, las mayorías van a oprimir a las minorías, porque son más. Y entonces, legislativamente, los van a despedazar. Inventó dos instituciones. El Senado, donde no había representación popular, sino representación estadual, y entonces esto aseguraba que los dueños de la tierra iban a tener su representación por encima del número de diputados, y el Poder Judicial. El Poder Judicial como bastión último de la defensa de los derechos de las minorías. Y así se plantea y así surge el caso Marbury versus Madison, buscando que de ninguna manera estas mayorías numéricas pudieran prevalecer sobre las minorías. En la Argentina pasó algo totalmente distinto. El Poder Judicial se instaura recién en 1860, o sea, cuando se incorpora Buenos Aires a la Confederación. ¿Se acuerdan que en el 53 Buenos Aires se había separado de la Constitución? Y Mitre es el que pone en marcha la primera Corte Suprema en 1860. Esto es 50 años después del primer grito de libertad y 46 años después de la independencia. Vale decir, no existía este elemento desparejo que sí había influido en la Constitución norteamericana. Inclusive, Alberdi, que fue el gran propulsor de adoptar las instituciones republicanas, había advertido, y lo reconoce en algunos de sus escritos póstumos, que la Argentina cabalgaba con un pie afuera, porque tenía una constitución con origen norteamericano, pero todo su derecho público y su derecho privado era europeo. Vale decir, era una cosa muy curiosa, porque el derecho administrativo que utilizábamos era el derecho español, mientras que la Constitución era la Constitución norteamericana. Este desfasaje normativo no lo solucionamos nunca. Este tal vez haya sido uno de los motivos por los cuales la Constitución es y ha sido tan poco respetada, pero esto es nada más que una hipótesis. Bueno, este es el motivo por el cual los jueces son contramayoritarios, porque no los elige nadie, porque duran toda la vida y porque son inamovibles.
Entonces, una vez que uno accede al puesto de juez, digamos, salvó su vida. No tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Esto es una de las dificultades que tiene el hecho de rendir cuentas por parte del Poder Judicial. Esto hace que carezca de legitimidad. Y al carecer de legitimidad es muy difícil que el Poder Judicial se autolegitime mediante controles internos. Vale decir, a los jueces no les gusta que los miren, no les gusta que los controlen. Cualquier tipo de control que pueda surgir para ver cómo cumple su función puede ser rápidamente teñida de, epa, esto es un ataque al principio de inamovilidad de los jueces. Esto es un ataque al Poder Judicial. Estamos viendo muchas de esas cosas en estos días. Pero inevitablemente, si es cierto que formamos parte del sistema de dominación, si es cierto, como lo es, que somos contramayoritarios, necesariamente tiene que haber un mecanismo de autoevaluación. Y además de un mecanismo de autoevaluación, que tiene que surgir del mismo sistema, tiene que haber controles externos. Inevitablemente tiene que haber controles externos porque formamos parte de un poder, de un sistema que funciona dentro de una república. Y en la república no hay nadie que no deba rendir cuentas. En la república tienen que rendir cuentas todos. Para que se pueda rendir cuentas desde el punto de vista de un control externo, necesariamente tiene que haber muy buena información acerca de cómo funciona el sistema. Buena información significa publicidad. Publicidad implica transparencia. Los jueces no son transparentes ni publican las cosas que hacen. No quiero llegar al ridículo caso de esta payasada que tenemos con una de las causas tal vez más emblemáticas desde el punto mediático de la Argentina, que es la causa de los cuadernos, ¿no? Donde el Código Procesal Penal establece explícitamente que tiene que haber medios idóneos para que preserven lo que dicen los arrepentidos, y el fiscal y el juez que tomaron las declaraciones de los arrepentidos consideraron que bastaba con el acta escrita. Vale decir, transformaron el proceso que tiene que ser realmente un proceso público, transparente, que tendría que haber estado con los medios técnicos de hoy en día, grabado y filmado, lo transformaron en una simple declaración testimonial de las viejas del Código de Barrio. Vale decir, procedimiento escrito. Y es también sabido, en Comodoro Pi, que Bonadío había dado órdenes a su personal que ellos no trabajaran con el sistema Lex. Vale decir, que hicieran todo como lo seguían haciendo, como el juez de instrucción, como el viejo juez de instrucción. Vale decir, no quería publicidad, no había transparencia. Bueno, justamente todo lo contrario. Tiene que haber publicidad, tiene que haber transparencia, porque si no, no puede haber control externo. Y si no hay control externo, entonces las cosas no funcionan dentro de una república. Si tuviéramos estas cuestiones, si tuviéramos internalizada la necesidad de rendir cuentas, tendríamos que tener dos tipos de controles. Un control, yo diría, grosero, cuantitativo, y un control cualitativo. ¿Qué quiero decir con esto? El control cuantitativo es un control muy simple y se refiere a algo que es permanente queja por parte de los usuarios del sistema. La mora judicial, ¿no? Ustedes han visto, salió en libertad un pobre señor que era inocente después de 14 años preso. Vale decir, primera instancia, Cámara, Tribunal Oral, Casación, Corte. Ese breve interludio le costó 14 años de su vida preso. Milagro Sala lleva 5 años detenida con recursos ante la Corte que no se responden, porque la Corte no tiene plazos, lo cual es mentira. No es cierto que la Corte no tenga plazos. Vale decir, hay sistemas que la mora surge simplemente si hubiera buena publicidad y transparencia, la mora surge de los cotejos de las fechas. Vale decir, no puede ser que una causa esté reposando en la instrucción 10 años, 11 años, 12 años. Algo pasa. Si llega al tribunal de juicio y la causa se queda en el tribunal de juicio 4 años, 5 años, 6 años, algo pasa. Si la causa va a casación,
ejemplos concretos. En el año 2013 dictamos sentencia en el juicio de circuito Camps. Año 2013. Todavía no hay sentencia de casación. O sea, 7 años después no hay sentencia de casación. No tuvieron que hacer el juicio, ¿eh? Tienen que revisar la razonabilidad de la sentencia. Llevamos 7 años, no hay. Y después, por supuesto, va a ir a la Corte, donde si en casación estuvo 7 años, me imagino cuánto va a estar en la Corte. O sea, claramente surge de un sistema que fuera eficiente, transparente y público, surge que ahí hay algo que pasa que está mal. Además de este control cuantitativo, que les insisto, es un control simplemente numérico, que no tiene que hacer el juez, porque una de las gracias que tiene el sistema judicial es que cada 10 minutos la casación, la corte, pide informes, ¿no? ¿Y para qué piden informes si está todo en el sistema Lex? ¿Por qué me piden informes de cuántas causas entraron si pican 2 botones y aparece en el sistema Lex? No, tiene que informar el tribunal. Cada informe de esos hace perder un tiempo de gestión, pero notable y ridículo. Bien. Este sistema de control, que se refiere a la mora, es un sistema que debería tener rápidamente, tendría que tener advertencias, admoniciones para quienes no cumplan con los términos, no digo los términos del código, supongamos que los términos del código en estas épocas de mucho trabajo son muy ajustados. Ahora, si hay mucho trabajo, ¿por qué se quejan los jueces de que van a crear con la reforma judicial 3 o 4 veces más juzgados de los que hay? Porque si hay mucho trabajo, creemos más juzgados. Y bueno, ¿por qué nos quejamos entonces? Bueno, esta es una de las tantas incongruencias. Pero además del control cuantitativo, tiene que haber un control cualitativo. ¿A qué me refiero cuando hablo de control cualitativo? Bueno, los jueces deben preservar cierta estabilidad en sus sentencias. Vale decir, no se puede decir una A hoy, B mañana y C pasado mañana. Tiene que haber una cierta estabilidad en tanto y en cuanto las situaciones fácticas se mantengan. La estabilidad es lo que los juristas clásicos podrían llamar seguridad jurídica. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de seguridad jurídica porque cuando se habla de seguridad jurídica, inevitablemente estamos tomando frases que corresponden a una ideología que no es justamente la ideología que a mí me gustaría para el Poder Judicial. O sea, seguridad jurídica es proteger fundamental y básicamente algunas instituciones que a lo mejor no merecerían ser protegidas en la forma que se pretende que se protejan, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero a lo que voy es a que tampoco puede ser posible que, o sea, la jurisprudencia tiene que ser estable. Los jueces tienen que acatar, respetar con toda dignidad lo que dicen tribunales superiores, la Corte, la Cámara de Casación, en tanto y en cuanto no digan disparates y en tanto y en cuanto no tenga el juez que va a aplicar las leyes posteriores razones fundadas para apartarse de esos dictum. O sea, tiene que haber argumentos novedosos que me permitan apartarme. Pero es absolutamente imposible que un juez dicte 40 sentencias y le revoquen 39. O sea, algo falla en el análisis cualitativo. Yo pregunto, si el análisis cuantitativo es negativo porque un juez tiene demoras o un tribunal tiene demoras absolutamente inexplicables, y si además falla en lo cualitativo porque tiene revocaciones absolutamente mayoritarias sin que se hayan encontrado nuevos argumentos, entonces ahí mismo tiene que haber una vía casi automática de cesación del cargo. De cesación del cargo, vale decir, yo diría, no de juicio político, de cesación del cargo a través de un mecanismo muy rápido de conformación. Mire, usted no trabaja, usted es un moroso, usted no resuelve las causas en término, y además cuando las resuelve mal, váyase, no puede seguir siendo juez. Esto eliminaría una serie muy grande de problemas judiciales si llegáramos a esto, que insisto, deriva del sistema republicano de gobierno.
Vale decir, somos una república, bueno, seamos una república en serio, rindamos cuenta, porque somos parte del sistema de poder, del sistema de dominación real, y tenemos que cumplir las metas, que son resolver los problemas que nos traen. Y los problemas que nos traen no son problemas que la gente inventa, son problemas de la gente, son problemas de las víctimas, son problemas de los victimarios, son problemas que tienen los acreedores, los deudores, vale decir, son problemas reales que influyen en la felicidad o los intentos de felicidad que tiene la gente, ¿no? Además de estos controles cuantitativos y cualitativos que deberían tener los jueces, que debería tener el sistema judicial, tiene que haber un firme y claro código de ética judicial. Y fíjense que voy a usar una expresión, ética judicial o ética de los jueces, que ha sido característica del justnaturalismo. Vale decir, todos los justnaturalismos han abogado y han abogado por una ética judicial. ¿Cuál es la ética judicial del justnaturalismo? Tener el escritorio ordenado, usar corbata, ser formal, y básicamente que los papelitos estén todos bien puestos, ¿no? Que no haya ninguna cosa rara, que todo sea como fue siempre, no hagamos cambios extraños, no nos enloquezcamos con hacer cosas distintas. Y yo lo que propongo es una ética judicial que reconozca, en primer lugar, la política. Porque toda ética es política. El que desconoce que la ética es política está en estos sistemas capitalistas perdido. Entonces, si la ética es política, básicamente lo que tenemos que ver es cuál es la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales para resolver en serio los problemas y cuáles son los obstáculos políticos que impiden resolver esos problemas. Y cómo se trata a los litigantes, y cómo se trata a las partes, y cómo se trata a los victimarios, y cómo se trata a las víctimas. Estamos teniendo últimamente ejemplos muy desafortunados de jueces de cámara civiles que dicen que los médicos que practican abortos permitidos por el ILE son asesinos, son infanticidas, son sicarios. Esto lo dijeron en una sentencia judicial. O sea, esto es ética judicial. Y esta ética judicial obviamente es política. Trabajar con un caso de femicidio o de violencia de género sin tener en pauta la ideología de género es falta de ética judicial. Y tenemos otro, no, son esos mismos jueces los que dijeron que la ideología de género es una ideología macabra, recalaturaron un expediente porque la persona trans que estaba como Mariela no sé cuánto, dijeron usted Juan Pérez y a mí no me venga con vueltas y yo voy a juzgar a Juan Pérez y no a Mariela fulano porque esto es un complot absurdo del marxismo internacional para destruir la familia, ¿no? Va a decir, esto es ética. Estas son las cuestiones éticas que hay que rápidamente tratar de mejorar. Ayer se presentó un libro, lo presentó Diego Dukelski, que está dirigido básicamente a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un muy buen libro de un curso de ética judicial que está online por la editorial Ius Baires, que se los recomiendo para que vean cómo funciona un sistema ético dentro de un sistema tan cerrado como es el Poder Judicial. Y lo que también tendría que haber, si queremos mejorar, porque si queremos mejorar las instituciones y los sistemas, además de crear nuevos juzgados, además de hacer un montón de cosas, es fundamentalmente otorgar presupuesto. Por ahí anda Pacho, yo sé que hay un proyecto para el presupuesto de este año de elevar la asignación, el rubro presupuestario del Poder Judicial Español a un 4,5% del presupuesto. Acá no llegamos al 1%. Va a decir, la diferencia es sustancial y si queremos tener instituciones adecuadas, tenemos que tener también financiamiento adecuado. Y además la administración tiene que ser una dentro del Poder Judicial. No puede ser que la Corte tenga 6.000 millones de pesos en plazos fijos y el Consejo de la Magistratura todos los meses tenga que pedir plata prestada para pagar los sueldos. ¿Cómo? Consejo de la Magistratura por un lado, la Corte por el otro. ¿Cómo se ahorraron esos 6.000 millones de pesos? ¿Dónde está la publicidad y la transparencia del sistema? ¿Quién es el que administra? Tiene que haber un solo administrador. El Consejo de la Magistratura es un tema que no creo que podamos volver a tratar, pero es otro de los lamentables desastres que produjo la reforma del 94, que fue una reforma a medias. Si pudiéramos tener todas estas cosas, tendríamos que tener también
un adecuado ingreso al sistema judicial. Por ingreso al sistema judicial me refiero a los empleados. Empecemos por los empleados. Es decir, no puede tomarse a nadie en el Poder Judicial sin un sistema claro de concursos. Esto es elemental. El empleado judicial es alguien muy importante dentro del sistema, no es nada más que un empleado que pone sellos, ya los sellos no se ponen más. El empleado judicial es un colaborador, es una persona que hace proyectos, que revisa la coherencia, que tiene una serie de actividades que son muy importantes. Tiene que haber un sistema de concursos muy rígido para el ingreso, que no se refiere, por supuesto, a conocimientos técnicos, pero sí a conocimientos de informática, conocimientos de trabajo en equipo, a una serie de cuestiones que hacen al buen funcionamiento de un mecanismo, y tiene que ir a través de ascensos que también tienen que ser por concursos. Tendría que llegar en su carrera judicial hasta el cargo de secretario. A partir de allí viene el sistema de selección de los magistrados, que hoy en día es pésimo. Es pésimo no solamente por lo que ocurre, que es público, vale decir concursos amañados, concursos donde se dan antes los temas a algunos participantes, concursos que no se sabe bien cómo se califican los antecedentes, concursos que no se sabe bien cómo juegan las entrevistas. Yo me acuerdo de algo muy gracioso de hace mucho tiempo, que había una consejera de la magistratura que era senadora por la provincia de Salta, que quería poner a su candidato a juez en Orán en ese momento. Estoy hablando de hace 20 años atrás. Y entonces cuando llegó la entrevista de los mejores candidatos, logró colar, no había llegado por puntaje, logró colar a su candidato, y las preguntas que la senadora consejera de la magistratura les hacía a los candidatos era: ¿cuáles son las frecuencias de los ómnibus que salen de Orán a Salta? ¿Cuáles son las frecuencias de los ómnibus que salen de Orán a Metán? ¿Cuáles son? Y por supuesto lo sabía nada más que el salteño que vivía en Orán, porque ¿quién iba a saber eso? Entonces yo decía, no, es muy importante que el juez sepa bien el lugar al cual tiene que ir, y entonces tiene que, bueno, este juez después terminó procesado por narcotráfico, obviamente, ¿no? Sabía los horarios de los ómnibus, pero no cumplía adecuadamente su función. O sea, los concursos que toma el Consejo de la Magistratura para designar jueces son los mismos concursos que hacen las facultades para nombrar profesores titulares. Antecedentes que se llenan con cartones. Los cartones, sabemos lo que son los cartones, todos sabemos porque todos tenemos experiencia cartonera, en el mal sentido de la palabra. Cursos que uno no sabe cómo se evaluaron, muchos de ellos extranjeros, que sí sabe cómo se evalúan. No podemos dejar de ignorar que de alguna manera todo el posgrado es también hoy en día un gran negocio para muchas universidades, y entonces lo que se busca es que se escriba mucha gente, dar muchos cartones, y entonces se van acumulando cartones, y estos cartones pesan en determinado momento. Entonces cuanto más cartones, más puntaje. No es así. Vale decir, si alguien quiere ser juez y quiere trabajar como juez y demás, tendría que tener menos cartones y más trabajo, ¿no? Y no van a ser docentes, no van a ser profesores titulares. A un juez se lo juzga no solamente por su conocimiento teórico, sino que se lo juzga por su habilidad para formar equipos de trabajo, por su estabilidad psicológica, por su capacidad para tomar decisiones. Estas no son cuestiones que se resuelven con un caso práctico o con un caso teórico. No vale preguntarle cuáles son los delitos de infracción de deber en el Código Penal argentino, sino que ponerle un caso y decir cómo lo resolvería y por qué lo resolvería así y cómo haría para llegar a esta conclusión. Vale decir, no es solamente un examen de competencia, sino que es un examen de ser humano. Es un examen porque después tenemos gente que sabe mucho, pero que llega al cargo y comienzan las denuncias por acoso laboral, por acoso sexual. Está lleno el Poder Judicial de acosos intrasistemáticos, vale decir, de acosos sexuales, de acosos laborales, de acosos de maltrato a los litigantes, de maltrato a las víctimas. Sabemos qué es lo que ocurre dentro del Poder Judicial. Y esto no surge de un examen teórico.
Por eso los exámenes tienen que durar mucho tiempo y no pueden ser únicamente para los miembros de la carrera judicial. Tienen que permitirse a quienes entren de afuera, que no hayan querido hacer la carrera judicial, pero sí quieran ser jueces, tienen que permitirse el ingreso en iguales condiciones. Hoy en día los abogados de la matrícula tienen terribles problemas para ingresar a la par de quienes son o están dentro del sistema judicial. Esto está mal, esto no sirve. Esta sería una maravillosa manera de terminar con la famosa familia judicial. Después vamos a volver para ver qué es la familia judicial. La familia judicial es algo que se va mimetizando, es algo que se va autorreproduciendo y es algo que termina en una enorme protección a la estructura existente. No puede haber, dentro de los jueces, tampoco verticalismos. El sistema judicial no es el sistema militar, donde hay un general y un cabo. Pero el Poder Judicial sí es un sistema militar. El Poder Judicial actual es un sistema militar, donde el juez de la Corte es más importante que un juez de instrucción, y donde el juez de casación es más importante que un camarista federal. ¿Y cómo es más importante? ¿Y por qué es más importante? Y es más importante primero porque ganan más y segundo porque tienen algo que es maravilloso, que es el poder de superintendencia. Las cámaras tienen poder de superintendencia sobre los jueces y el poder de superintendencia implica que le nombran los empleados y que les sancionan los empleados y que les dicen cuántos empleados van a tener y cuántos no. Y que les cajonean o no los nombran. Cuando el juez no anda bien con la Cámara, les cajonean los nombramientos de empleados. Y cuando el juez anda bien con la Cámara, les nombran empleados inútiles que no sirven para nada. Vale decir, la existencia de verticalismo dentro de los jueces indica ya una perversión del sistema. Los jueces tienen que ser horizontales, todos iguales. La reforma penal lo prevé. La reforma penal del Código, que por supuesto no va a salir así, que es la verdadera reforma judicial, implica que todos los jueces tienen necesariamente que cambiar de sistema. En un caso juzgan como jueces de un tribunal oral, en otro caso son camaristas para revisar una prisión preventiva, en otro caso son jueces de garantías para revisar la actuación de un fiscal. Y no hay ninguna diferencia de jerarquía entre ellos. De modo que la oficina judicial es la que distribuye los casos y las audiencias, que es un mecanismo maravilloso, que ya se van a encargar de pervertir y de que no salga. Y esas son las reformas judiciales necesarias. No esto de nombrar muchos más jueces para tratar de romper el predominio de algún comodoro impresentable, ¿no? La reforma judicial es eso, es realmente modificar el sistema de cualquier manera. Imagínense, todo esto es lo que hay que hacer. Vale decir, hay que cumplir las metas, hay que tener publicidad, hay que tener transparencia. No sé qué pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me llamó Juan Santos. No. No, estoy en una reunión. Ah, bueno. Perfecto. No. ¿Era tuyo, Mario? Bueno, no sé qué ocurrió. Yo te escucho bien, se te escucha bien a vos. Se me escucha bien, yo no veo a nadie. No veo absolutamente a nadie, no sé qué pasa. Nosotros te vemos bien y sigue todo bien, salvo que hayas oscurecido algo de la cámara, pero a vos se te ve perfecto y se te escucha bien. Bueno, bárbaro, entonces sigamos, aunque yo no vea. Bueno, la cuestión entonces es lo que decía, todo lo que necesitaríamos, para decir necesitaríamos cumplir las metas, tener publicidad, tener transparencia, ingresar de manera distinta, tener controles internos y controles externos. Y fundamentalmente dentro del cumplimiento de las metas viene viene básicamente el tema que nos convoca, el acceso a justicia. ¿Qué es el acceso a justicia? Y bueno, el acceso a justicia es justamente... Perdón, pero tengo unas cosas acá que no entiendo nada. Bueno, ¿me siguen escuchando bien? Yo te escucho perfecto, le voy a pedir a Mariano que controle. Bueno, le pedimos, Mariano, si podés controlar desde ahí a ver qué es lo que le está pasando a Mario.
Bueno, no importa, no, si me escuchan no hay inconveniente. Te escuchamos y te vemos bien. Perfecto. El acceso a justicia, les estaba diciendo, implica permitir la defensa de los derechos a cualquiera que se sienta titular. Vale decir, implica ser agente. Tiene acceso a justicia aquel que es agente. Y la calidad de agente se la da justamente el sistema judicial. El acceso a justicia necesariamente, que es el primer paso para solucionar los problemas de la gente, como decíamos al principio, requiere necesariamente que quienes vayan a acceder al sistema tengan la posibilidad de tener oficinas judiciales en cercanías, dirían los españoles. Y en Argentina en particular, y creo que es un problema de toda América Latina, pero nosotros también lo tenemos de una manera notable, se han producido incongruencias muy perniciosas en esto. Ustedes saben que a partir de 1945 hasta 1960 hubo un proceso de industrialización en la Argentina que provocó que la gente dejara los ambientes rurales donde tenía trabajo malo, pero trabajo al fin, y se instalara cerca de las grandes ciudades, básicamente Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Después, por el tiempo, también La Plata y Mar del Plata. Se fueron instalando al principio en buenos lugares, pero cuando los buenos lugares fueron faltando, se fueron poniendo en los lugares que podían. Los lugares que podían ponerse eran lugares que en general no tenían infraestructura de ningún tipo. Y después de 1960, por pésimas políticas, se produjo una huida de la gente del interior hacia estos lugares de las perigrandes ciudades, hacia lo que llamamos hoy en día los conurbanos, y se produjo porque empezó a faltar mano de obra, empezó a faltar trabajo en el interior. Empezó a faltar trabajo en el interior fundamentalmente porque lo que ocurrió fue que el trabajo agrario, básicamente, que era el trabajo del interior, se fue mecanizando y fue expulsando gente. Y esta gente expulsada, más mucha gente que vivía en países vecinos, se fue juntando y agregándose a estos conurbanos, que eran conurbanos que son conurbanos, que carecen no solamente de la infraestructura más mínima, sino que también se van llenando de gente que tampoco consigue trabajo dentro de las grandes ciudades, y entonces empiezan a aparecer los problemas de desocupación, y empiezan a aparecer los problemas de hambre, y empiezan a aparecer los problemas no de pobreza, sino de miseria y de indigencia. Y la miseria, y la indigencia, y la falta de infraestructura, inevitablemente llevan a sistemas de violencia. Y estos sistemas de violencia, donde la convivencia familiar se torna prácticamente imposible, rebota en problemas de faltas de alimentación, que van a generar casos muy graves de avitaminosis en chicos que después no van a recuperar neuronas, y produce problemas muy serios de adicciones, y los problemas serios de adicciones de estos conurbanos, porque los problemas de adicciones son transversales a toda la sociedad, Hay adicciones en el conurbano y hay adicciones en los palacetes de la Avenida Alvear. Estos problemas de adicciones llevan a la existencia de mafias, y esto lleva a la existencia de una violencia inusitada. Y además también todo esto ocurre obviamente con la complacencia policial, que muchas veces forma parte del entramado de esas mafias, y esto lo sabemos perfectamente bien porque lo vemos a cada rato en las noticias de los diarios. Vale decir, zonas liberadas, policías que roban droga, policías que forman parte del entramado mafioso del narcotráfico, de la trata de personas. En fin, todos son situaciones que hacen que el conurbano sea permanentemente una bomba a punto de estallar, y que termina saliendo por cualquier lado, como ahora tomando tierras en Guernica, donde de golpe, de la noche a la mañana, aparecieron 1000 familias tomando tierras en un predio cualquiera.
o en algún caso con problemas de saqueos. Ya sé que todo esto además tiene punteros, tiene cierta organización, que es muy difícil hacer cosas espontáneas si no hay líderes que vayan manejando estas situaciones colectivas. Pero ahí es donde hay que poner oficinas judiciales. Yo soy un terrible enemigo de la ciudad judicial. La ciudad judicial sirve a los abogados, sirve a los jueces, sirve a los empleados judiciales, que tienen todo junto, pero no sirve a la gente. La gente tiene que tener lugares exactamente donde los precisa, y los precisa ahí, los precisa en ese conurbano violento. Y en ese conurbano violento precisa fiscalías, precisa defensorías, precisa asesorías, precisa jueces de garantías que protejan a la gente de esas mismas mafias. Vale decir, el juzgado tiene que estar al servicio de la gente. La gente tiene que saber que está a 4, 5, 6 cuadras. Yo respeto muchísimo el trabajo de Elena Hayton con la Oficina de la Mujer. Pero la Oficina de la Mujer queda en Talcahuano y Lavalle. Hay gente que no sabe llegar a Talcahuano y Lavalle. La gente que vive atrás de la cancha de Huracán, que seguramente muchos jóvenes conocen porque han ido a algún recital de música, de rock, esa gente no llega a Lavalle y Tucumán. Y si llega, no sabe qué hacer. ¿Qué va a hacer alguien que ya cuando entra es mal mirado por la custodia? Porque lo miran mal porque no está vestido adecuadamente. Entonces, no sabe llegar. Si llega, no sabe qué hacer. Y si sabe qué hacer, lo atienden mal. No por la Oficina de la Mujer. Quiero decir que tiene muchas trabas que son internas. Si no hay este tipo de oficinas en el lugar donde la violencia se produce, la oficina judicial no sirve. He visto con gran alegría que antes de ayer o ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia inauguró un centro de acceso a la justicia en lo que fue el destacamento de Arana, que fue parte del circuito CAMPS. Y la procuradora federal, Alejandra Gil Carbó, había empezado a implementar el programa Atajos, que era justamente un programa que implicaba llevar a las fiscalías al conurbano, llevar las fiscalías a la proximidad de la gente. Para decir, acá tiene que haber esos pequeños enclaves judiciales, tienen que estar en Nuevo Golf, tienen que estar en El Martillo, tienen que estar en Carolina de Alta Ramos, tienen que estar en los barrios de Camet Norte, ahí tienen que estar. No basta, no sirve que estén en el centro, porque el centro no se llega a ningún lado. Yo tengo una anécdota personal. Tenía en la calle Tucumán y Peña, hace 20 años, iba como cliente a una verdulería y un día el verdulero me dice, discúlpeme, dice, ¿usted es juez? Dije, uy, perdí, porque cada vez que uno dice que es juez, generalmente viene algún palo. Le digo, sí, soy juez, con cierta timidez. Me dice, no, yo le quería decir una cosa, porque usted sabe, señor, que acá había una oficina judicial que no sé bien cuál era, en la calle Tucumán, entre Peña y Primera Junta. Creo que todavía es un edificio judicial de archivos, de algo por el estilo. Dice, usted sabe que acá muchas veces viene gente, vienen mujeres que vienen mal porque vienen lastimadas y con chicos y todos llorando, y el policía de la puerta no las deja entrar. Se ve que había una asesoría o un juzgado, no sé qué había, pero el policía de la puerta no las dejaba entrar. Por lo que les decía recién, porque no van bien vestidas. Entonces, lo que les había costado llegar de quién sabe dónde venían, y cuando llegaban tenían que ir a refugiarse en una verdulería porque no podían entrar. Eso es acceso a justicia. No vengamos con cuentos respecto a la agencia, a que la posibilidad, que la titularidad de la acción. Acceso a justicia es poder llegar rápido a un fiscal, a un juez, a un asesor, a que me solucionen ahora el problema, porque el hombre le está pegando a la mujer a cualquier hora del día, en cualquier momento. No espera el horario de tribunales para pegarle o para acosar a un chico. Entonces, esto es el acceso primordial a la justicia. El acceso primordial a la justicia significa eso, señores, pongamos los lugares, pongamos las oficinas judiciales donde tienen que ir, porque si no ponemos las oficinas judiciales donde tienen que ir, entonces el sistema no sirve para nada. ¿Qué pasa?
que por toda esta conformación anterior que no tenemos, porque el sistema judicial es endogámico, porque el sistema judicial es contramayoritario, porque el sistema judicial se autolegitima a sí mismo y nos pensamos todos que somos todos unos fenómenos, es refractario a tener este tipo de acercamiento. No quieren acercar la justicia a la gente, porque a la gente le tienen miedo. Los jueces le tienen miedo a la gente, aunque parezca mentira. Le tienen miedo a la gente porque no saben cómo resolverle los problemas y porque saben que en general cuando se los resuelven tarde y mal. Y si se los resuelven tarde y mal, no se los resuelven. Y esto hace que exista una tensión permanente derivada justamente de la falta de acceso a la justicia, que hace pasible al sistema judicial en general a que desprecie la solidaridad, a que sea homocéntrico, a que desarrolle al máximo la cultura patriarcal, a que sean frecuentes, como decíamos recién, los casos, por ejemplo, de acosos intrasistemáticos. ¿Y esto cómo se resuelve? Y esto no lo resuelven las facultades de Derecho. Porque las facultades de Derecho no sirven para nada con respecto a esto, porque las facultades de Derecho, como en mi época, miren que yo estudié, debo ser el más antiguo estudiante de Derecho que hay en este Zoom o este MET, sigue repitiendo contenidos memorísticos. Seguimos exigiendo artículos de códigos y artículos de leyes de memoria. Y esto no sirve, es absolutamente imposible que podamos... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Sí, perfecto, Mario, se te escucha y se te ve muy bien. Perfecto. Bueno, las facultades de Derecho les decía que no ayudan porque las facultades de Derecho nos enseñan a pensar, curiosamente, se enseña a repetir. Las facultades de Derecho carecen de sentido crítico. Enseñamos, también me incluyo, porque también formo parte de ese conjunto. Me pasé 50 y pico de años de mi vida enseñando Derecho. Y no podemos llegar a enseñar sentido crítico. Tengo tantas anécdotas respecto a la enseñanza del derecho, entre ellas de un colega peruano que me dijo, no, él enseñaba sociedades. Y decía, no, yo en la Universidad San Marcos de Lima, no, dice, yo enseño la ley de quiebras de 1968. Le digo, ¿y la última de cuándo es? No, la última es de ahora, de 1984, han pasado 3. ¿Y por qué enseña la de 1968? Ah, dice, porque es la mejor. Esta ridiculez dicha por un profesor se reitera en los pobres alumnos que estudian leyes o códigos o artículos que a lo mejor cuando se reciben cambiaron, porque se reformaron, porque hoy en día el derecho es muy plástico y se reforma cada rato. Además, estimados, y esto también es un ámbito universitario, así que vale la pena decirlo, muchos de los profesores de derecho, los que no son jueces, que hay muchos, y especialmente de derecho privado, son en general titulares o socios de grandes estudios. Esto pasa más en Buenos Aires que en Mar del Plata, donde no suelen existir estos grandes estudios. Y esto ocurre básicamente en lo comercial, lo que provoca que se enseñe siempre derecho de un solo lado, del lado del poderoso. Y esto es ideología, esto es política, esto es ética judicial. Yo no sé si se enseñan, por ejemplo, y tan bien que viene, ¿no? Ahora que tenemos alguna quiebra famosa en danza, si se enseña adecuadamente el fallo Swift del TEC, dictado por Salvador Lozada allá por los años 70, principios de los años 70. Salvador Lozada vive. Nunca lo vi que lo invitaron a dar conferencias sobre el fallo Swift del TEC. No profesa las mismas ideas que profeso yo, ¿eh? No piensen que es un aviso. Pero se enseña el fallo Swift del TEC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabemos que es un conglomerado de empresas como el que desarmó Lozada? ¿Los jueces comerciales están en condiciones de lidiar con este tipo de cuestiones? ¿Se enseña en la Facultad de Derecho Tributario adecuadamente? Sabemos los que transitamos algunos años de profesión, de calle, de magistratura, sabemos que uno de los principales problemas de nuestros países son los problemas tributarios. Nuestros impuestos son regresivos, los percibimos mal, se evaden. Los Panama Papers, los paraísos fiscales son la válvula de escape
de las mayores evasiones impositivas. Y evaden, por supuesto, los que más tienen, porque son los que saben evadir. Como yo siempre decía en el tribunal, son los que tienen los mejores abogados y los mejores contadores. Por eso hacen las cosas que hacen. Porque el pobre tipo del kiosco de la esquina, que es el que controlan, es el que perjudican, es el que siempre persiguen, ese no tiene una evasión significativa. La evasión significativa está arriba. Está arriba. Con este tema de la hidrovía del Paraná, hemos descubierto que a raíz de que con el fondo de la quilla de los barcos graneleros se contrabandea granos por el mismo monto que indica la tara. Vale decir, son cosas que no se pueden creer las que ocurren con el sistema tributario. Pero el sistema tributario no lo enseñamos en la Facultad de Derecho. No lo enseñábamos cuando estudié yo hace 1000 años. Y tampoco se enseña adecuadamente ahora. No hay derecho tributario. El derecho de propiedad intelectual se enseña como el derecho marcario, el derecho de las grandes marcas, no respecto al usuario. Vale decir, entonces tenemos juniors de estudios locales que representan estudios grandes de Buenos Aires, que a su vez son corresponsales de estudios con sede en Nueva York, que vienen y entonces Lewis, la marca de jeans, se va a hacer procedimientos al body shopping de la peatonal San Martín, y nadie estudió nunca el punto de vista del mantero o del body shopero. Siempre el punto de vista es el otro. A mí hace mucho tiempo un camarista federal muy prestigioso me decía, no, en derecho de marca no tenemos ningún problema, porque todos los autores de marcario, o el único autor serio de marcario es fulano de tal, que es profesor de la Facultad de Derecho de Marcas, porque lo estudiamos todos, esto está todo resuelto, claro, está todo resuelto. Si ese hombre tiene ese profesor tiene justamente la representación de todas las marcas extranjeras importantes de la Argentina. Entonces nunca ponemos la visión en el usuario. Esto yo tuve el placer de decirlo en el Congreso Internacional de Filosofía del Derecho del año 2005, que teníamos que dejar de mirar al juez, teníamos que empezar a mirar al usuario de las normas. Nunca pudimos hacer un derecho enfocado en el usuario de las normas. Y el usuario de las normas tiene que ser política de Estado. Y la facultad no ayuda a eso. La facultad no enseña esto, no enseña cómo deben tratarse los crímenes de odio, no enseña cómo deben tratarse los delitos de lesa humanidad, no enseña los derechos de los pueblos originarios. Vale decir, el silencio es enseñanza, la omisión es educación. Y entonces en el silencio ocurren estas cosas de suerte tal que para el abogado novel, el abogado que recién se inicia, estos son temas que no existen, estos son problemas que no tienen nada que ver. Falta visión crítica del fenómeno normativo. Y esto es básicamente caer o haber caído en lo que yo llamo las epistemologías del norte. Después vamos a volver, si tenemos tiempo, con respecto a esto. La cuestión es que todo este ambiente que surge en las facultades, que se replica después en los jueces, porque fíjese que como mi amigo el camarista federal, muchas veces los jueces estudiamos o compartimos escaños en las facultades con estos grandes docentes, que son buenos docentes, que saben mucho, que tienen libros escritos, pero desde una perspectiva. Y todos estudiaron por esos libros y muchas veces van a litigar después a los juzgados de sus exalumnos. ¿Y cómo hace un exalumno sin sentido crítico para decirle que no al profesor que le enseñó la materia y que además le escribió el libro por donde estudió la materia? Si no hay sentido crítico, esto es absolutamente imposible. Esto se replica también en Buenos Aires mucho más porque estos grandes popes del derecho, que en general se reúnen todos en el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, son los mismos que forman parte de las academias nacionales. Academia Nacional de Derecho, Academia Nacional de Ciencias Morales, Academia Nacional de Ciencias Políticas. Muchos de ellos son académicos de las tres y muy contentos de ser académicos. ¿Qué son las academias nacionales? Instituciones que mantiene el Estado que forman clubes de amigos. Pero de estos amigos, de los amigos poderosos.
los amigos que sirven para decir, la Academia Nacional de Derecho dijo que la reforma judicial es un disparate. La Academia Nacional de Derecho dijo que hay que preservar la inamovilidad de los jueces. La Academia Nacional de Derecho dice que hay que perseguir a ultranza la seguridad jurídica. Y los jueces son muy lábiles para estos halagos de las sirenas. Porque los jueces, entre otros problemas de clase ideológicos que tienen, es que comienzan su mañana leyendo el diario La Nación, que es el reflejo típico de estos intereses. Y entonces esto hace que se aleje cada vez más de la gente y que el acceso a la justicia, no solamente por el urbanismo, sea maltratado, sino también por razones absolutamente ideológicas. Por eso es que hay un montón de fiscales que no investigan cuando tienen que investigar, un montón de jueces que no juzgan cuando tienen que juzgar, porque básicamente regulan los tiempos, protegen a sus amigos poderosos, todo termina prescripto, se prescriben las causas más insólitas, se prescribió la causa de la venta del predio de la sociedad rural, se absolvió a un presidente por prescripción o a dos presidentes por prescripción. Vale decir, los grandes responsables siempre faltan, ¿no? Siempre estamos condenando a los chiquitos, salvo en esto que le llamaba la atención a Pacho el otro día, que son los juicios de lesa humanidad, donde se trató de llegar al fondo y tratar de condenar a los poderosos. Sí, y solo si no fueran civiles, porque sabemos que los civiles poderosos, todos ellos escaparon, en general, de la sanción penal. Y esto lleva a otro tema, que es el tema porque básicamente el juez sabemos que tiene que ser independiente e imparcial. ¿Qué es imparcial? La imparcialidad se nos ha pretendido vender que la imparcialidad del juez es neutralidad afectiva del juez. Y esto es un disparate. Esto no significa decir que el juez no debe ser imparcial. Digo porque tengo todo un capítulo dedicado a mí hecho por la Asociación de Abogados por la Concordia, donde dice que yo digo que el juez no debe ser imparcial. Yo digo que el juez debe ser imparcial, pero no debe ser un estúpido afectivo, no debe ser un ciego afectivo. Y siempre me basé en la frase vieja de Cosio, pobre juez de la vida quien antes no fue reo. El juez está para nivelar la balanza de la justicia, porque la balanza de la justicia, cuando no hay un acceso adecuado, está permanentemente desnivelada. Entonces, si el juez no nivela esos brazos de la justicia, el juez es un estúpido. El juez no resuelve los problemas que tiene que resolver. Y esa es la verdadera imparcialidad. Poner los platillos de la justicia en el mismo nivel, para a partir de ahí poder juzgar. Si no, no hay imparcialidad que sirva, no hay imparcialidad que exista. Por supuesto, esto es introducir la política dentro del sistema, porque el sistema es político. Tenemos que sincerar que el sistema es político. Y esto es el activismo judicial. No significa esto que yo opte por el activismo contra el garantismo, como es la polémica en España, sino digo que el juez tiene que ser activista desde este punto de vista, porque tiene fundamentalmente que resolver la equivalencia del sistema. Y entonces pasamos al otro tema. Esto hace que la república empiece a funcionar como república. La república no es solamente división de poderes, no es solamente un juego de pesos y contrapesos donde siempre ganan las minorías. Porque si esto fuera así, ¿cuál es la protección de las mayorías? La protección de las mayorías es decir, algún domingo que otro a votar, conseguir una ventaja sustancial y después no poder hacer nada porque no tiene mayoría legislativa, no existe la mayoría de los 2/3. O porque si existiera, después llega un momento que la Corte Suprema le traba las cosas por un amparo, como pasó con la ley de medios. Yo me acuerdo, porque la ley de medios se discutió en todo el país años. Acá hubo dos discusiones muy importantes, una en el auditorium, respecto a qué tenía que decir la ley de medios. Salió la ley de medios. La Corte dijo que era constitucional, pero un obiter dictum de Lorenzetti habilitó que al día siguiente de que la Corte dijera que era institucional hubiera 400 amparos y se frenó la ley de medios. Y esa ley de medios, sancionada por mayoría, debatida por toda la ciudadanía, parada por un amparo, fue derogada por Macri por un decreto. Por un decreto. Entonces algo pasa.
Algo pasa, algo funciona mal, porque el acceso a la justicia no es igualitario. Y desde 1860, cuando fundamos nuestro derecho judicial, cuando incorporamos la primera Corte de Justicia de la Nación, siempre tuvimos excluidos del sistema. Los excluidos del sistema son justamente los que carecen de acceso a la justicia. Y los excluidos fueron los gauchos, fueron los indios vencidos, fueron los inmigrantes que vinieron con la promesa de una tierra que no le dieron y que terminaron en los conventillos de la ciudad de Buenos Aires con trabajo precarizado y esclavo, fueron permanentemente reprimidos, fueron masacrados en la conquista del desierto de 1880, fueron después destruidos en la Semana Trágica en los talleres Bacena, fueron fusilados en la Patagonia, y fíjense que estos hechos, terribles hechos, no sé si genocidios, no, nunca he estudiado si eran o no genocidios, pero hechos muy graves donde causaron muchas muertes, nunca tuvieron resolución judicial. Tuvieron la peor de las soluciones, la solución de la justicia popular. O sea, al coronel Varela, el fusilador de la Patagonia, lo mataron en la puerta de su casa a tiros. Al coronel Falcón, el que ordenó la represión de la Semana Trágica, lo mataron de un bombazo en la bajada de Plaza Francia, pero nunca hubo solución judicial, nunca hubo una sentencia que dijeran actuaron bien, actuaron mal, estuvo bien, estuvo mal. Hasta que los jueces no empiecen a mirar el sistema con otros ojos, es absolutamente imposible que el sistema judicial mejore. Y en estos casos, es donde realmente se juega la independencia de los jueces. La independencia de los jueces puede ser externa, independencia a los propios, a los factores de poder, a los factores económicos, a los factores mediáticos, que son muy importantes. A nadie le gusta salir en las primeras páginas de los diarios que dicen cosas absurdas de uno, ridículas de uno, o denigrantes de uno. A nadie le gusta que le pongan el número de teléfono en las redes sociales, a nadie le gusta que le digan dónde vive para que vayan a hacerle manifestaciones, para que pasen con banderas argentinas y bocinas tocando bocinas. Vale decir, los poderes mediáticos y económicos son un factor muy grande que vulnera la independencia judicial. ¿Cómo se soluciona esto? Esto es un problema actitudinal. Vale decir, para resistir presiones de esta naturaleza, hay que tener una actitud que no todos tienen. Porque como yo siempre digo, no todos pueden ser jueces. Porque se necesita una actitud muy firme para oponerse a estas presiones mediáticas y presiones poderosas. Y además de esta independencia externa, hay otros condicionamientos internos que vienen de dos fuentes principales. La primera de lo que les dije antes, el verticalismo judicial. O sea, qué dice la Cámara, qué dice la Casación, cómo me castigan, cómo me pegan, no me nombran empleados, me dejan inerme, me dejan sin poder resolver nada. Y la interna, que es la ideología. La ideología que tiene el juez, que es la ideología que empieza con la familia, sigue con la educación sistemática, termina en la facultad con esto que les decía, para conformar de alguna manera al juez como el defensor de una determinada clase social que niega el acceso a la justicia a todos aquellos que son los excluidos del sistema. Y hoy los excluidos del sistema son otros, pero son siempre los mismos. Los excluidos del sistema son los que viven en esos conurbanos. Los excluidos del sistema son los tratados, las mujeres y los obreros y los empleados tratados por los sistemas de trata. Son las víctimas del sistema narco que impera en estas ciudades nuestras tan violentas. Esos son los excluidos del sistema. A mí me gusta siempre referirme a un triángulo que había ideado Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal decía que el juego social se podía reducir a un triángulo que estaba formado por Tiresias, que era el sacerdote, por Áyax, que era el militar, por Creso, que era el comerciante, el hombre rico. En el vértice, como arriba de la pirámide, puede estar cualquiera de los tres. Los otros dos siempre van a apoyar.
Está Ajax, vaya si hemos tenido Ajax en la historia argentina, está Ajax, siempre apoyado por Tiresias, y siempre, por supuesto, apoyado por Creso. A veces está Creso, los últimos 4 años, y lo apoyan Tiresias y Ajax, ahora con algunos problemitas. Y otras veces está el propio Tiresias, el nacionalcatolicismo de España, ¿no? Hasta, Pacho sabe bien esto, hasta la muerte de Franco estuvieron bajo un régimen nacional católico. Y abajo, en la base de la pirámide, está Gutiérrez. ¿Quién es Gutiérrez? El que trabaja, pero siempre está abajo. Y esto, dice Marechal, representa claramente el sistema político. El sistema político se maneja con esas tres patas y siempre está Gutiérrez abajo. Y tenemos de alguna manera que resolver los problemas de Gutiérrez, porque si no resolvemos los problemas de Gutiérrez, que es que el trabaja y no accede, nunca lo vamos a hacer pasar por dentro de ese triángulo. Y respecto a esto, yo quería, para terminar, porque llevo ya mucho tiempo, quería decir o hacer referencia a algo que siempre me gusta hacerlo, ¿no? Cuando la Corte Suprema en 1930 dicta la terrible acordada del 30, donde dice, primero no había caso judicial, el Uriburu le mandó una nota a la Corte diciéndole, he asumido el Poder Ejecutivo y el disuelto el Poder Legislativo porque el Ejército está con algo, más o menos, con otra retórica. A los 2 días de recibir esa nota, la Corte Suprema, me gusta recordar los apellidos de la Corte Suprema porque valen la pena. La Corte Suprema era Repeto, Sagarna, Figueroa Alcorta y Lavalle. El procurador Rodríguez Larreta, el abuelo del jefe de gobierno de la ciudad. Esta Corte dice, hemos recibido esta acordada del gobierno y el gobierno tiene el derecho que le otorga la revolución triunfante, SIC. No había caso judicial, una acordada dictada porque sí. Pero dice algo más grave, y nadie en el futuro podrá discutir la validez de los actos emanados de este gobierno. O sea, cerró la puerta. Llamó a una delegación de ministros del Poder Ejecutivo para que fueran a recibir la acordada, y fueron 3, que ya les digo quiénes eran. Padilla, ministro del Interior, fue profesor mío de Derecho Constitucional, Sánchez Orondo, ministro de Justicia, y Bécar Varela, ministro de Agricultura y Ganadería, abogado de la sociedad rural. Miren qué casualidad. Esta acordada se repitió en 1943, con otros protagonistas. Algunos protagonistas cambiaron. Linares, Nazar Ancharena y Ramos Mejía. Fueron los 3 jueces nuevos. Y en el año 1946, cuando asumió el gobierno de Perón, con mucha mala fe, hace poco, un constitucionalista dijo que era tanto el desprecio que tenía el peronismo por la Corte en general, que ya en 1946 le había hecho un juicio político a la brillante Corte, esta Corte, de ese momento, justamente porque había avalado las acordadas que habían llevado al poder a los revolucionarios del 43, entre los cuales estaba el propio Perón. Esto no es cierto. El dictado de las acordadas fue uno de los motivos que expuso el diputado Decker cuando pidió el juicio político. Pero hubo 2 motivos más. El primer motivo, que los recursos extraordinarios se concedían de acuerdo al monto, no de acuerdo al asunto, a la gravedad institucional, sino de acuerdo al monto del asunto. Los asuntos grandes económicamente, esos eran pasibles del recurso extraordinario. Hablábamos de transparencia al principio de la charla. Y el segundo caso era porque la Corte se había negado a tomarle juramento a los jueces laborales de una justicia laboral recientemente creada. ¿Por qué? Porque el derecho laboral no era rama del derecho. Agarrate, Pablito. Como no era rama del derecho, no había que tomarle juramento a los jueces laborales. Bueno, hicieron el juicio político, la Corte Suprema se hizo lugar al juicio político, los jueces fueron echados por juicio político, sin demasiado escándalo, renunció un camarista y 4 secretarios.
a raíz del juicio político de la Corte. De los 4 secretarios, 2 eran parientes de los ministros de la Corte dejados fuera por el juicio político. Y a partir de ese momento, sanción de la nueva Constitución, se modifica la estructura de la Corte y se modifica el sistema, la familia judicial empieza a cambiar. Pero esto recibió una crítica feroz. Eran los jueces nuevos, los jueces nombrados a raíz de la Constitución del 49, los jueces del trabajo, eran jueces flor de ceibo. Vale decir jueces, así como uno dice, eso está hecho en China, decían, eran jueces, son jueces hechos en la Argentina. En la Argentina que no sirve. La Argentina, los estudiantes eran estudiantes flor de ceibo, quienes se recibieron o estudiaron en ese periodo. Eso lo contó el doctor D'Artiguelón en su momento, le decían abogados flor de ceibo, porque habían estudiado en la Facultad Peronista. Y fíjense que en todas nuestras facultades de Derecho hay un silencio total entre lo ocurrido en el mundo normativo entre el año 1949 y el año 1955. No existió. Es una especie de agujero negro que se tragó todo el derecho. O sea, ese derecho no existe. Bueno, y yo lo que les quería decir, entre otras cosas, era que esta negativa a tomarle juramento a los jueces laborales era la posibilidad de que algún día Gutiérrez tuviera razón. Y entonces, como era posible que Gutiérrez tuviera razón, entonces era necesario que Gutiérrez no pudiera opinar. Por eso había que hacer cenar el juramento a los jueces laborales. O sea, como estamos, hay una solución, soluciones hay muchas, pero hay cierto pesimismo, porque yo les dije, no cualquiera puede ser juez, no todos pueden ser jueces, pero lamentablemente hoy en día cualquiera puede ser juez, y esto es muy, muy grave. Bueno, me parece que hablé demasiado, llevo 1 hora y cuarto, me gustaría parar acá y bueno, ver si hay alguna pregunta o algo. Y ver si los puedo ver. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Ante todo, un lujo. Nosotros te vemos bien, me dijo Mariano que podía ser un problema de... Gracias, Bárbara. Extraordinario estuvo. Cuando sonó el teléfono tuyo, entonces te descompaginó algo, porque... puede ser, sí. Se te ve bien y se te escuchó perfecto. Bueno. Agradecemos porque fue una charla que la verdad deja mucho jugo. Bueno, me alegro. Esa era la idea. Susana, que es la que va a coordinar el debate. ¿Cómo no? Bueno, sí, un lujo, mucho para pensar. Así que, bueno, quienes quieran hacer preguntas o comentarios lo pueden hacer levantando la mano, activando los micrófonos o a través del chat. Bueno, Ariel, sí. ¿Puedes activar tu micrófono? No lo veo. ¿Ariel Ciano va a preguntar? Sí. Cuidado, porque la última pregunta que hizo, la última pregunta que me hiciste, me dijiste después, me echaste la culpa de que te habías ido al Poder Judicial por la respuesta que te había dado. Así que ojo con lo que preguntas. Capaz que fue agradecimiento, digamos, depende cómo lo mires. La pregunta tiene que ver con, en base a lo que planteás y a tu experiencia, si visualizás que se va a mejorar en el sentido que planteás, y si esa mejora tendría que ser consensuada, digamos, con los jueces o con los miembros del Poder Judicial o con los operadores del sistema, o de una visión más agonista, digamos, desde otro lugar, porque creo que tenemos experiencia en el corto plazo de ambas, ¿no? De un intento, digamos, con una mirada agonista de ir por ese poder y también de búsqueda de consensos, y ninguna de los dos dieron los resultados que por ahí pretendemos. Y por otro lado también, a veces uno siente, o siento yo, digamos que en este tipo de foros estamos más o menos todos de acuerdo con lo que planteamos, más allá de los matices y las ideologías propias, pero ¿cuánto cuesta salir de estos foros para plantear lo mismo y no recibir respuestas desde la negación de los argumentos, ¿no? Son como dos preguntas en uno, si no fue muy claro, apelo a tu capacidad para entender lo que quise preguntar, Mario, gracias. No, clarísimo. Yo te diría que un poco lo de Gramsci, ¿no? Optimismo y pesimismo.
me da la sensación que no hay solución consensuando con el Poder Judicial actual. No hay casi ninguna solución. Fíjate que cuando en el 2013 un grupo de jueces tratamos de hacer esta maravilla que fue en su momento justicia legítima fue mediáticamente deslegitimada de cualquier forma. Vale decir, faltó que nos dijeran que éramos comedores de chicos, ¿no? Porque dijeron y dicen cualquier barbaridad. O sea, todo lo que sea apoyar este tipo de argumentación forma parte de un discurso que está prohibido para el más o menos el lector de los diarios sin crítica posible. Entonces, si no viene la reforma desde arriba, va a ser muy difícil una reforma consensuada. Nunca se pudo consensuar reformas dentro del Poder Judicial. Eso también te lo puede decir Pacho en España, te lo puede decir los jueces franceses, en todos los poderes judiciales, en Brasil, en Francia, en España, hay asociaciones de justicia democrática que luchan ferozmente contra el Poder Judicial instalado como está. Porque no es un problema nada más que nuestro, este que acabo de contar, ¿eh? Este es un problema casi universal. Y entonces, si no se hace la reforma desde arriba, digamos, en forma agonística, es muy difícil lograr consenso, porque acá se piensa que el consenso es unanimidad, inclusive se ha dicho últimamente, tenemos que consensuar. ¿Qué es consensuar? Bueno, estar todos de acuerdo. No, eso no es consensuar. Consensuar es debatir. Debatir es ir al debate sabiendo que un buen argumento me puede hacer cambiar de opinión, pero de ninguna manera cambiar yo de opinión para hacer un procedimiento unánime. Esto no es consenso. Consenso es otra cosa. Y entonces me da la sensación que por ese lado no, creo que la solución es más bien agonística. Bueno, Pablo, vi que levantabas la mano. Ansioso desde hace unos 45 minutos, 50 minutos de intervenir. La verdad dejaste, como te decía Mario, gracias por la presentación, fue muy, muy amplia. Creo que hay muchas cosas para pensar y discutir ahí. Uno de los temas fue esta cuestión del pensamiento crítico, que para eso es este espacio. Como bien decía Ariel, a veces sucede que el espacio queda como endogámico. Claro. Pues cuesta mucho salir. Yo creo que hay un problema, vos lo señalaste muy bien, el tema de la política, y la política está detrás de todo. Nosotros lo vemos justamente en la materia, en derecho político, cuando planteamos, y parte del discurso dominante es el que trata de deslegitimar la política. Cuando el político está mal, por eso el gobierno debe gestionar y no hacer política, la justicia debe dictar sentencia y no hacer política, y los docentes lo mismo. Y yo creo que lamentablemente eso lo que ha llevado es a la imposición de un sentido común dominante que justamente lo que hace es reproducirse a sí mismo, reproduce el sistema. Yo me gusta citar muchas veces a Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, que no es justamente un pensador de izquierda, ni mucho menos, apenas está cuestionando al neoliberalismo, y cuando cuenta cómo es la enseñanza históricamente de la economía en Estados Unidos en las principales universidades, él denuncia que desde la década de 1940-50 se bloqueó en las principales unidades académicas la posibilidad de enseñar Keynes, que Keynes se autodefinía como moderadamente conservador. No hablemos de enseñar marxismo. Y estamos hablando de la enseñanza. No hablamos siquiera de cómo se reproduce. Entonces, cuando vemos nosotros a quienes se les pide explicación sobre por qué el país cómo está, por qué está la situación económica, se llama a los mismos economistas del establishment que vienen fracasando en todos los pronósticos y análisis económicos, y sin embargo, como científicos, se presentan y vuelven a dar las mismas explicaciones. Algo que en cualquier otra materia le dicen, usted es un chanta, váyase. Usted no puede decir, va a pasar esto y no pasa. Yo creo que lamentablemente, mirando hacia adentro, tenemos que asumir los errores. No sé si te perdimos, Mario. A ver, un segundo.
¿Me escuchan? Te escuchamos. No, ahora inclusive me enganché por el teléfono y los veo y está todo perfecto. Buenísimo, perfecto. Entonces ahora se abrió Sí, la cámara. cambié la computadora al teléfono y pude entrar bien. Buenísimo. No, yo lo que decía es, también tenemos la obligación de trabajar de estos espacios para construir algo distinto. Y lamentablemente a veces se hace muy difícil. Vos planteaste algo muy interesante que es los planes de estudio. Y qué es lo que enseñamos y qué es lo que no enseñamos. Y lo conocemos porque hemos debatido mucho estando acá como docentes de esta casa. Se hizo una reforma del plan de estudio hace 3 o 4 años, de la cual la mayoría de los docentes no fuimos consultados. No formamos parte de esa reforma. Entonces, esto mismo pasa en todos los ámbitos. Durante años estuvimos discutiendo, y Ana lo sabe porque formó parte del Instituto de Investigaciones, cómo hacer un plan de estudio. Y después se hace de forma impuesta. Entonces, es muy difícil romper ciertas estructuras, la que vos decís, la del juez, pero también la del docente, que está muy cómodo en el cargo que tiene y lo tenemos de por vida. Entonces, depende de nosotros si nos interesa realmente investigar, modernizarnos o no, o mantenernos en el cargo. Entonces, yo creo que esto de reproducir los sistemas es algo que tenemos que trabajar y lamentablemente, pese a que cuando planteamos el derecho a la ciudad lo planteamos desde abajo, las reformas o viene por una revolución que lo sacan a la fuerza y todo estalla, o lamentablemente seguimos dependiendo de reformas que vengan a partir de la cúpula, lo cual en lo personal me resulta lamentable. Ahí había una pregunta de Pacho que no quiero seguir robando espacio. Mirá, Pablo, estoy totalmente... ¿Te contesto? No te contesto. Sí. Acuerdo totalmente con lo que vos decís. Y te digo más, las universidades nacionales tenemos que plantearnos en serio el tema, antes de hacer los planes de estudio, en gabinetes especiales, tenemos que plantearnos el perfil del graduado. Yo tuve hace 4 o 5 años, y fue mi primera aproximación a las universidades del conurbano, fui jurado en un concurso para profesor titular y adjuntos de teoría del derecho en la Universidad Nacional de José C. Paz. No sé si alguien conoce la Universidad Nacional de José C. Paz. Y ya entrar fue un shock, porque no tiene mucho que ver con la universidad, ni hablar de la Facultad de Derecho de la UBA, ni con la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Perfil distinto, gente joven, pero mucha gente grande, no vestida como solemos vestirnos quienes vamos a las facultades de Derecho de UBA o de Mar del Plata, mucha gente con jogging, ante mi sorpresa, muchas madres amamantando a sus hijos, aún escuchando el concurso de profesor de teoría del derecho, aula llena de alumnos escuchando. Cosa sorprendente, porque los concursos en general no son muy publicitados en nuestras universidades. Y ante mi sorpresa también, el plan de estudios, la explicación del plan de estudio de los titulares, tenía que ver con el lugar que iban a ocupar los futuros graduados, que no iban a formar parte del Poder Judicial, que no iban a poner estudios artesanales, sino que iban a cuidar los derechos de los compañeros SIC, que vivían atrás de la Facultad en la Villa, que vivían en las urbanizaciones, a ver cómo podían llegar rápido a incrementar o a extender los servicios de agua corriente y cloacas en cada uno de los barrios. Claro, yo estaba realmente sorprendido, pero mucho más sorprendido fue cuando a los 2 años, en un congreso que se hizo en la Universidad Nacional de José C. Paz, un grupo de alumnas tenía que dar una ponencia y no fueron el viernes a la tarde y llegaron el sábado a la mañana a rendirla y dijeron,
discúlpenos, no pudimos venir porque estábamos en el piquete frente al Ministerio de Obras Públicas y nosotros cada vez que hay un piquete vamos porque tenemos que asistir a los compañeros por si hay represión, para decir a quiénes se llevan, qué tienen que hacer, seguirlos en la comisaría. Y dije, caramba, acá hay un perfil de abogado que no tiene mucho que ver con el perfil común. Me gustaría que hubiera algún juez dentro de poco de esas universidades. Tenemos que romper los moldes. Y hay que romperlos a través de lo que vos decís, Pablo, a través de otro perfil, a través de otros planes de estudio, a través de otro tipo de enseñanzas, a través de una modificación en el contenido de la enseñanza. Si no vamos hacia la crítica, entonces estamos perdidos como universitarios, como ciudadanos, como todo. Y los jueces no salen de un huevo, los jueces salen de la Facultad de Derecho. Esto es del grado, del posgrado y demás. Así que hasta que no modifiquemos eso es absolutamente imposible. Vamos a tener una profesora de la Universidad de José C. Paz 15 días en este seminario. Bien. Justamente que vos nombrabas. Sí, la misma experiencia contaba Tomás Barnaghi sobre la Universidad de La Matanza, un perfil de primer curso de alumnos, no como tenemos acá que vos decís, mi abuelo, mi papá es abogado, yo soy hijo de abogado, sino gente, una primera generación que llega al ámbito de la universidad. Claro. Es un aspecto muy importante. Sí. Pacho. Bueno, le damos la palabra a Pacho. Gracias, queridos amigos, amigas. Felicitaciones, Mario. Siempre es muy interesante escucharte, incluso cuando estás sometido al rigor de controlar la materia de la que se habla. Y por lo tanto muy ceñido a tu papel de conferencista. En todo caso, me gustaría preguntaros, me gustaría reflexionar sobre lo que, por ejemplo, nosotros en España vemos que es el problema fundamental del mundo judicial en España, que es el acceso a la judicatura. El problema es que en el acceso a la judicatura en España se hace de forma memorística, superando una serie de exámenes que consisten en estudiar unos 200, 300 temas y hacer un primer examen tipo test y 2 exámenes orales. Por lo general es habitual que tú vayas a preparar tu examen de acceso con un preparador que pertenece a la carrera judicial y en función de los contactos que tenga ese preparador, eso condiciona el éxito o el fracaso del ámbito, el éxito o el fracaso de la superación del examen de juez. Entonces, claro, nos encontramos que existe una segregación social y económica tan grande en el Poder Judicial, con excepciones, como siempre, que, claro, realmente la independencia judicial es mucho más sutil. Quiero decir, si la forma de acceder a la carrera judicial implica que solo accede un determinado perfil concreto, profesional, intelectual y social, y por supuesto también económico, ¿qué jueces vamos a tener? Y lo que está pasando en España, por ejemplo, en las altas magistraturas, por ejemplo, en los tribunales supremos, en el Tribunal Supremo, en sus distintas salas, civil, criminal, laboral, pues son cosas tan impactantes como que en una semana se cambia el criterio jurisprudencial por parte del tribunal y a la semana siguiente el ponente de esa decisión judicial se va a un estudio de abogados vinculado indirectamente al banco. En este caso estoy pensando en un banco muy conocido español que está por todo el mundo, incluido Latinoamérica, presidido por una mujer, Ana Botín, que ya no quiero dar más pistas. Sí. Y entonces nos encontramos que ese ponente de ese tribunal a la semana siguiente está en un estudio privado como abogado litigante. Y claro, es tan evidente la colusión de intereses y es tan evidente que las decisiones judiciales en España están podridas por esa segregación que en los últimos tiempos ya ni tan siquiera se preocupan en disimular. Quiero decir, hace un tiempo, por ejemplo, hay algún tipo de oposición en España que era habitual que tu preparador te presentase al tribunal antes de empezar el examen. O sea, llegabas con tu preparador al Tribunal Supremo, no, a una alta magistratura, pongamos Abogacía del Estado, que es algo así como, no sabría qué, es el encargado de representar al Estado
digamos, en procesos judiciales y entonces tu preparador te iba presentando a todos los miembros del tribunal que te iba a juzgar. En el Poder Judicial es mucho más sutil. Lo que influye es si preparas a lo mejor tus exámenes en Madrid o en Barcelona, tienes más posibilidades de acceder y superar los exámenes que si los preparas en Galicia, por ejemplo. O sea, lo que prepares con la gente adecuada. Entonces, yo os quería preguntar, y te quería preguntar, Mario, ¿cómo observas tú desde otra cultura social del Poder Judicial, es decir, de un acceso distinto al Poder Judicial, la posibilidad de, porque desde luego desde arriba en España no se va a poder cambiar y desde abajo pues es imposible que se cambie. Entonces, ¿qué tenemos que...? Porque el problema, claro, sin tres poderes independientes, claro, en España fue muy, muy curioso cuando fue el tema catalán, sin entrar en consideraciones ideológicas, que en España no entendían que el gobierno alemán no debía influir en el poder judicial alemán, en el poder judicial suizo, en el poder judicial belga y en el poder judicial inglés para que extraditasen a los presos políticos catalanes. Nadie Claro. entendía, estaba todo el mundo enfadado porque los gobernantes, el poder ejecutivo de esos países no influyesen en los jueces para extraditar a estos presos. Obvio, claro. Entonces, claro, la cultura social en la que nosotros nos movemos en España observa peligros como la segregación social y económica, que yo creo que lo pudre todo de arriba abajo. Y me gustaría saber cómo percibes, Mario, tú esta cuestión, porque a mí me preocupa mucho en mi condición, no solamente de docente, sino también de abogado. Y teniendo en cuenta que efectivamente las universidades pueden ser parte del problema o parte de la solución. Y yo apuesto por que sean parte de la solución. Yo también apuesto a eso, Pacho, pero te digo que no. El sistema de ustedes es distinto al nuestro, pero los dos son malos. Vale, si nosotros, insisto, nombramos jueces de la misma manera que nombramos titulares o académicos en las facultades. Vale decir, exámenes teóricos, que en el caso nuestro ha habido pruebas sobradas de corrupción, en el sentido de entregar los temas antes de que ocurrieran, inclusive pruebas, hubo expedientes penales, hubo consejeros que lo denunciaron y se instruyeron causas penales y hubo una serie de escándalos, pero seguimos con un sistema que no es transparente, porque los antecedentes, pese a que deberían estar tasados, se colocan al final de los exámenes teóricos. Y de acuerdo a cómo se corrijan los exámenes teóricos, entonces viene la nota. Y uno sabe, porque acá en Mar del Plata se conocen los casos y las personas que juzgan y que rinden examen, uno sabe que jamás algún candidato podría haber escrito 25 páginas de un fallo, porque no puede escribir téngase presente cuando está trabajando en el juzgado. Entonces, dejemos de lado la corrupción endogámica y sistémica que existe en los consejos de la magistratura y demás, suponiendo que no lo hubiera, ¿cómo hacemos para elegir el mejor juez? Y el mejor juez no es el que más sabe desde el punto de vista académico. El mejor juez, yo te vuelvo a insistir un poco lo que dije, es el que lidera mejor equipos, es el que sabe delegar, es el que trata bien a la gente, es el que tiene empatía con el litigante, es el que se pone en el lugar de la víctima, es el que a veces tiene que poner en el lugar del victimario, y eso no lo puede evaluar un examen de académico, porque el académico es otra cosa. Hasta que no lleguemos a eso, y a mí me da la sensación que el examen para ser juez debería durar, no un día, debería durar un mes, para que se evaluaran todos estos temas, para que se evaluara su desempeño anterior, para que se estudiara, para evitar monstruos, para evitar que lleguen al lugar monstruos, ¿cierto? Monstruos que después terminan con expedientes vergonzosos, con sentencias terribles, y que están siempre dispuestos a escuchar el teléfono para ver quién lo llama, a ver cuán poderoso es el que lo llama, para de esa manera inclinar el fiel de la balanza. Y esto es lo que no puede ser. Entonces, esto lo tenemos que separar de cuajo. En el caso nuestro, bastarían leyes, pero claro, cada vez que hablas de reforma judicial en la Argentina, ahora se está llevando a cabo un coloquio, ¿no? Un coloquio de idea, que es un coloquio de grandes empresarios, y el presidente ayer dio un Zoom donde habló de determinadas cosas y después en el chat, bueno, el presidente se fue, pero en el chat quedaba, y no dijo nada más que generalidades,
pero no habló de la reforma judicial. O sea, ¿qué tiene que ver la reforma judicial? La reforma judicial es un problema legal, no es un problema que pueda afectar realmente la seguridad jurídica, ni las inversiones, ni mucho menos. Que 2 o 3 jueces federales mal designados sean o no ratificados por la Corte, no puede influir en la vida económica de una nación. O sea, es realmente un disparate. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que se soluciona por vía legislativa, se soluciona poniendo adecuadamente los problemas a la vista. Es muy difícil, realmente es muy difícil, y yo insisto, soy optimista de la voluntad, pero pesimista de la razón, porque no veo claramente una salida para este tema. No la veo. Viste, ahora no somos solamente nosotros. Trump se apura para nombrar el monstruo que va a designar en la Corte Suprema. Y yo me acordaba, en los años 80, vos te acordarás, cuando Reagan quiso proponer a Bork, que era un juez ultraconservador tipo salió Dworkin a la palestra, y Dworkin tuvo unas intervenciones maravillosas en el New York Times, hablando en la prensa, pero lo publicaban y se generó un debate público importante, y Dworkin lo despedazó el originalismo. Esta gente como esta mujer que dice que ella lo que tiene que hacer es interpretar lo que dijeron los padres, no interpretar, actuar como si fuera un padre fundador. Con lo cual se va a ir al demonio, por ejemplo, Roe and Wade, se va a ir al demonio el matrimonio del mismo jefe, se va a ir al demonio. Y bueno, y Trump la va a poner contra viento y marea, pero ya no hay ni siquiera en Estados Unidos debate público, como lo hubo en el 80, pese a que gobernaba Reagan. Reagan gobernaba y, sin embargo, se permitió un debate público muy importante donde intervino gente del fuste de Dworkin para defender ciertas posturas. Ahora ya no. Ahora se acabó, no hay debate. A esta mujer le preguntan por sus ideas y no las contesta en el Senado. No las contesta, dice, yo voy a respetar la Constitución. Eso es todo lo que dice, voy a respetar la Constitución. No, sabemos todos que no decimos nada cuando decimos eso. Sí, justo. Es el juramento de todo, sí, juro, sí, respeto a la Constitución. Respetando la Constitución, los jueces permitieron a Videla. Y también respetaban la Constitución y habían jurado por la Constitución. Y bueno. Es que Mario, O sea, en los años 80 ahora, mirá la diferencia que hay, que hubo. Y hablamos de Estados Unidos, ¿no? El paradigma de la democracia. yo creo que cada vez más el proceso de acumulación del capitalismo a lo que va llevando es el neoliberalismo, esta concentración del capital, pero a la vez a la eliminación del debate de ideas. Lo que se apela es al sentimiento. Lo que se busca es generar odio y criticar. Entonces, es decir, desde el momento en que un sistema democrático va a discutir al Parlamento, y si pierdo en el Parlamento, judicializo, listo, se acabó. Automáticamente no hay debate posible, porque yo pierdo los votos, me presento, pierdo nuevamente los votos en el Parlamento, lo presento a un juez, busco, como decís vos, algún juez amigo, un amparo, ya está, listo, frené todo. Se acabó. Es decir, no hay manera de poder avanzar. Antes era el que gana gobierna, el otro controla. Ahora es el que gana intenta gobernar, sí me conviene y sí estoy de acuerdo con los poderes económicos dominantes. Eso se ve en todos los sectores, en todos los ámbitos. Los medios de comunicación saltaron ahora desesperados en cómo va a haber controles, nos van a limitar la libertad de prensa. El control consiste en esto que estamos hablando de la fake news. Exactamente. Yo puedo decir cualquier cosa por un medio y no recibo ninguna sanción. Entonces, no, si me controlan a mí que soy un medio de comunicación, automáticamente la libertad de expresión está en juego. Es decir, el debate de libertad de expresión en Estados Unidos, Dworkin, como nombraste, Owen, Fis, todos los principales, cuando dicen es solamente si hay un peligro inminente, pero estamos sujetos al Contralor Popular, estamos sujetos al debate. Acá hay algunos sectores que se autoeliminan del debate. A mí no me pueden cuestionar. Yo hablo en representación del sentido común de la gente, yo digo lo que la gente quiere, y si alguien me priva de decirlo, es mi enemigo. Entonces, con este esquema de amigo-enemigo, es posible cualquier diálogo. Exactamente.
No hay Exactamente. forma de avanzar. Ya lo decía Jauretche, el periódico te ataca como un partido político y cuando vos te defendés, le atacás la libertad de expresión. Entonces, claro, no tiene forma de triunfar frente a eso, ¿no? O sea, Es y imposible. hoy en día, y por eso no está mal lo de la red Nodio esta, o el sistema Nodio, porque hoy en día tal vez el poder no esté en la prensa, sino en esto, en las redes, en los medios, ¿no? Yo tengo una gran esperanza, igual, siempre tuve una gran esperanza que creo que es la que nos va a salvar, que son las mujeres, Pablito. Vale decir, lo digo en serio, el movimiento de mujeres, el movimiento sobre todo de las chicas jóvenes, de estas ganas, este impulso que tienen. Hoy veía el video de las tristes de Chile, en Valparaíso, tirando la constitución de Pinochet al mar con todo un acting. Creo que nuestra única posibilidad está, porque todo esto también tiene que ver con el sistema patriarcal. Y de alguna manera las que van a contribuir a tirar el sistema patriarcal son ellas. Y atrás de eso tenemos que venir nosotros, porque me parece que no hay, nosotros estamos perdidos, ¿no? Este es uno de mis pocos rasgos del optimismo o de la razón que tengo, es un poco ese. Yo, Que se revierta totalmente la estructura por parte de un movimiento así, ¿no? yo voy a dar mi respuesta la semana que viene, cuando me toque intervenir en el planteo. Yo creo que pasa por una cuestión de alianzas en la que las mujeres juegan un papel muy importante, Sí, pero creo que, y en eso me gusta mucho, siempre cito a Nancy Fraser, que sí, sí, distingue dentro del movimiento feminista lo que por es un supuesto. movimiento feminista antineoliberal de un movimiento feminista, como pasa con muchos otros movimientos que han sido cooptados por lo que ella llama un neoliberalismo progresista, Por supuesto, sí. No, de acuerdo, de acuerdo. en las etiquetas, pero la base económico-social sigue siendo la misma, en favor del 1% de esas mujeres que lograron romper el techo, o del negro que llega a la corte en Estados Unidos, pero que sigue siendo reaccionario, Por xenófobo supuesto. y racista con todos los pares. Pero sí, de hecho, si vos ves áreas de investigación como la que trabajamos acá, el papel de las mujeres es fundamental, esencial, Sí, sí, sí. esencial, no mucho más. Quería aprovechar, bueno, para preguntar que recientemente en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley sobre el uso de lenguaje claro en los distintos poderes del Estado. ¿Qué opinaba usted respecto de esa medida para acercar de algún modo la justicia? Y yo soy un defensor absoluto del lenguaje claro, de la eliminación de los tecnicismos, de no poner teorías dentro de los fallos. O sea, porque también hay muchos jueces que piensan que la sentencia es una clase, o es un ensayo, o es un capítulo de un libro. Y no es así, la sentencia es una sentencia. La sentencia tiene que ser claramente representativa para el que está siendo juzgado. El que oye la sentencia es la parte, son las partes. Entonces la sentencia está dirigida a ellas, no está dirigida a un público de juristas alemanes o norteamericanos que están mirando expectantes. Y yo creo que hablar con lenguaje claro forma parte del principio de la derrota de lo que yo llamaba las epistemologías del norte. Yo no pude, por falta de capacidad, por falta de tiempo, por un montón de cosas, no en esta charla, en la vida, dedicarme un poco más o dedicar mi vida a trabajar con epistemologías locales, ¿no? Soy surrealista, como decía un poeta, esto es realista del sur. Eso es lo que me gustaría hacer. Pero me parece que el jurista, sobre todo, está muy influido por epistemologías del norte que lo llevan a oscurecer su lenguaje justamente para que no se vea claramente cuál es la solución que buscan. Y entonces valorizamos demasiado a teorías francesas o alemanas, sobre todo en derecho penal, ¿no? Donde la influencia de los juristas alemanes es muy fuerte, y esto nos ha hecho mucho daño.
Nos ha hecho mucho daño dentro del Poder Judicial, nos ha hecho mucho daño como sociedad, porque no nos ha impedido desarrollar un pensamiento propio. Y me parece que por ahí pasa un poco la llave de lo que tendría que hacer la universidad o haber hecho la universidad, que nosotros no hicimos. Nosotros nos acoplamos a saberes que no son nuestros. Tomamos desde, como decían Kusch y Dussel, no es un problema del ser y la nada, es un problema de estar siendo América Latina. América Latina no tiene ser, América Latina está siendo, que es distinto. Y bueno, pero qué sé yo, estas son cosas que nunca pude hacer adecuadamente. Y creo que es una de mis grandes falencias intelectuales como docente. Pero bueno, ya veremos. Pero el lenguaje claro va en ese camino. O sea, romper con las epistemologías del norte. Gracias. Por favor. Yo no veo nada, así que ustedes díganme. Los veo. No sé si hay alguien más que quiera... Ah, no perdés mucho, estamos sin maquillar. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Ya estamos casi en las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde, sí. Sí. Bueno, si no, agradecerte mucho, Mario, por esta brillante charla. La verdad, nos abrimos la cabeza en un montón de temas que excedieron el marco de lo que estaba previsto. Afortunadamente fue muy abierta, muy buena. Agradezco a todas y todos los que han intervenido o los que han estado interviniendo aún en silencio, pero que ayudaron a todo esto. No sé, Juli, si querés decir algo más para cerrar y ya intentarlo para la semana que viene. No, agradecer tu tiempo y tu conocimiento y la experiencia, Mario, que bueno, realmente súper interesante para seguir discutiendo y pensando muchos temas. Y bueno, a todos los que hoy nos acompañaron, eso es un gusto poder seguir charlando y ojalá sea más amplio y no sea tan endogámico en un sentido que tal vez coincidimos en algunas cuestiones, pero siempre es iluminador. Así que eso, agradecerlos y desearles unas buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Los aplausos para ustedes. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Adiós.